Buenas tardes chicos, espero que se encuentren muy bien. Les voy a grabar este pequeño video. No va a ser una clase entera, sino que simplemente voy a sintetizar aquellos temas que trabajamos en la clase pasada, ya que el grupo A no pudo participar debido a los inconvenientes tecnológicos que tuvimos. Eh, Tienen que tener en cuenta la lectura del libro de Jedin y un apunte que les voy a subir también a la plataforma. Recuerden que estamos todavía en el eje número 1 de la planificación del programa. Estamos viendo el origen de la iglesia. Recuerden que hemos hecho el recorrido histórico del pueblo de Israel y habíamos culminado un poquito antes de la época de Jesús con el dominio eh, del Imperio Romano sobre los judíos, el imperio en el cual estaba a cargo Herodes el Grande de los judíos en la tierra prometida. Y habíamos visto también un fenómeno muy importante que era la diáspora, ¿sí? La dispersión de los judíos, que se daba por diversos motivos, como ustedes ya bien sabrán, que eran deportaciones o migraciones voluntarias, ¿sí? Pero bueno, el tema de hoy que vamos a tratar van a ser las comunidades religiosas existentes en la época de Jesús, ¿sí? Ustedes saben que la diáspora es un tipo de comunidad eh, que permanecía activa o viva en el tiempo de Jesús. Otro grupo religioso son los esenios, después están los saduceos, están los fariseos, y también la comunidad del Qumran, que Jedin ahí lo trabaja un poco si quieren profundizar ese tema. Sería interesante que puedan investigar sobre cada uno de esos grupos. Vamos a trabajar específicamente aquí el grupo de la dispersión, ¿sí? Los dispersos. Cuando hablamos de dispersión, decíamos, ¿se acuerdan que habían judíos que estaban fuera de la tierra prometida, o sea, en alrededores de la tierra prometida? Les voy a mostrar un pequeño mapita. Este, que más o menos figura la dispersión de los judíos en alrededores de la tierra prometida. Jedin cita Alejandría, que está en Egipto. Dice que es un puerto muy importante. Recuerden que los puertos en ese tiempo eran, eran y siguen siendo lugares de comercio, lugares donde se manejaba dinero, había trueque, había comercio y había gente de muchos lugares. Bueno, ahí había una diáspora muy importante de los judíos. Villadín también habla de que ellos tenían poder también sobre la banca. Me habían preguntado qué era la banca la clase pasada. Bueno, la banca era el sector administrativo de esa región, ¿sí? Bueno, tenemos entonces varios lugares donde se establecieron los judíos, incluso hasta Italia, ¿ven? Aquí cerca de Roma hay una diáspora. Y siempre en cada diáspora hay una sinagoga. Habíamos dicho anteriormente que no se podía viajar todo el tiempo a Jerusalén, al templo, ¿sí? Entonces, lo que se hacía era tener estos lugares específicos de oración para leer la Torá, la ley y los profetas, y para que se predique la palabra. Entonces, la sinagoga era el lugar de reunión de los judíos de la diáspora. El templo era el lugar de reunión del pueblo elegido en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén no había sinagoga, estaba el templo. Y recuerden también que cada comunidad de las diásporas, para las fiestas importantes, viajaban a Jerusalén, ¿sí? Se encontraban ahí para las fiestas. En el apunte hay varias citas que yo les pongo ahí para que ustedes las lean. Hay algunas citas que yo las transcribí, otras que tienen que buscar, en donde habla que Jesús entra a la sinagoga en tal lugar, y así los fundamentos bíblicos para que veamos que no es un invento la sinagoga, sino que es algo que existió en el pueblo judío, ¿sí? Bueno, volviendo al tema de la dispersión, eh, sabemos que fuera de Jerusalén, los judíos dispersos superan en número a los que habitaban en la tierra prometida, ¿sí? Eran muchísimos. Pero
para hablar de una unidad como pueblo judío, al no estar unidos a la tierra prometida, al templo y al estar dispersos, lo único que los mantiene unidos es la fe en el único Dios verdadero y la ley. Esos son los dos pilares que mantienen unida la raza judía. Si bien el pueblo de Jerusalén, o sea, los que habitaban en Jerusalén, consideraban a lo de la dispersión como infieles, y vamos a ver por qué los consideraban así, eh, tenían una mala imagen, digamos, de la diáspora. Ellos se consideraban la raza pura, la raza intachable, lo único que son fieles a lo que Dios les pidió, los que están en la tierra prometida. Los que están en la diáspora, como se da el fenómeno de la helenización, o sea, que la cultura griega se va expandiendo y la koiné empieza a hablarse en todas las regiones. La koiné es el idioma oficial, ¿sí? de los griegos. Cuando ocurre la helenización, se empieza a hablar en griego en todos los lugares. El pueblo judío de la diáspora adopta la koiné, ¿sí? Adopta la lengua griega, pero no la adopta simplemente en su habla cotidiana, sino que también la adopta en su culto. Entonces acá viene un punto muy importante porque ellos empiezan a transcribir sus escritos que están en su lengua vernácula, en su lengua madre, o sea, en hebreo y en griego, transcriben en la koiné, o sea, ya empiezan a relatar sus escritos de la ley de los profetas en griego. Eso es un motivo de pelea, digamos, de desacuerdo entre los judíos de la tierra prometida, de Jerusalén, con lo de la diáspora, ¿sí? Bueno, también para finalizar el tema de la diáspora vimos que, perdón, esto es el tema que sí. Luego de finalizar el tema de la diáspora habíamos hablado de la persona de Jesús, que acá viene, damos ya un paso más en la historia, que es el nacimiento de Jesús. Ahí Jedin dice que Jesús nace 5 años antes de nuestra era. Esto quiere decir que la historia empieza a contarse mal, digamos, al comienzo. En realidad Jesús no nace en el año 0. Jesús nace 5 años antes, ¿sí? Y bueno, los testimonios para avalar la existencia de Jesús, o sea, los fundamentos o los argumentos, en primer lugar podemos citar a los evangelios, los que llamamos los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Después tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Tenemos los escritos de San Pablo, también como que hablan de la persona de Jesús. Son textos escritos alrededor del 50, el 70, el 80 y el 90 después de Cristo, ¿sí? El más antiguo de todos los evangelios es el Evangelio de San Marcos, ¿sí? El más joven, escrito en el año 40 de la era cristiana. Luego vienen los escritos posteriores. Bueno, y San Lucas, él jamás conoció a Jesús, no tuvo contacto directo con Jesús. San Lucas era compañero de San Pablo, como lo relata la carta a los Colosenses. No recuerdo bien el capítulo y versículo, pero Pablo relata que tiene un compañero de camino que es San Lucas, ¿sí? San Lucas escribe a Teófilo y en el apunte también les dejo una descripción del prólogo de San Lucas, porque al comienzo del Evangelio él usa algunas palabras que son muy conocidas en la época. Es decir, a ver si nos entendemos. San Lucas empieza a relatar su Evangelio, pero esas palabras que pone ahí en el comienzo de su escrito no es una frase suya, digamos, una oración suya armada, sino es una frase que se usaba en ese contexto, en ese momento, para relatar la vida de algún personaje que se consideraba digno de quedar registrado en la historia. Esto pasa con San Lucas. San Lucas usa esas frases, que es el prólogo,
que los invito también que lo lean para que puedan entender de qué estamos hablando. Eh, o sea, nos quiere decir que es una persona importante que existió y que él quiere dar a conocer a esa persona, ¿sí? Entonces tenemos toda la vida de Jesús, sabemos más o menos qué fue lo que hizo, cómo actuó Jesús, cuál fue la novedad que brinda Jesús en su tiempo. Y una de las novedades es la novedad del amor, porque recuerden que para los judíos, el que era fiel a Dios cumplía la ley y los mandamientos. El que no cumplía la ley y los mandamientos era un infiel. Y si tenía una enfermedad, era porque Dios lo estaba castigando o porque alguien de su familia cometió algún pecado. Y Jesús viene a romper con todas esas estructuras culturales del pueblo judío, todas esas malas concepciones de Dios. Por eso Jesús entra en crisis con los grupos religiosos, entra en crisis con los fariseos, entra en crisis con los saduceos, porque ellos tienen una manera de pensar y Jesús viene a proponer una manera nueva de, de ver a Dios, de vivir y de convivir entre nosotros. Entonces toda la vida de Jesús, que están escritas en los evangelios específicamente, nos relatan esto. El centro de los evangelios es la vida de Jesús. Cuando pasamos a Hechos de los Apóstoles, o sea, terminando el Evangelio de San Juan, viene el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas, tenemos ya el centro de ese escrito, que es la comunidad, la primera comunidad, la comunidad primitiva. O sea, los primeros discípulos, el hecho de Pentecostés. Tenemos a los discípulos que salen a evangelizar en ese momento, porque estaban con miedo, encerrados. Jesús les envía el Espíritu Santo. eh, Ellos salen a evangelizar y comienzan a armar pequeñas comunidades. Y acá viene lo que había preguntado Fabián la clase pasada, que ¿qué tiene que ver la sinagoga con los cristianos? ¿Por qué era un motivo de controversia o era un punto, una encrucijada, digamos, para el desarrollo de la fe? Bueno, en las sinagogas recuerdan que se juntaban para leer la ley, o sea, leían el Antiguo Testamento y explicarlo. Los cristianos, los primeros cristianos que salían a evangelizar, ellos aprovechaban la sinagoga, o sea, se juntaban, se mezclaban con los judíos para escuchar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, pero también anunciar que había un Mesías que había muerto y resucitado por nosotros, que el Jesús histórico que había nacido de la Virgen era el Cristo, era el Mesías, ¿sí? Entonces aprovechaban la sinagoga. Y en muchas ocasiones eso no se aceptaba y los echaban a los judíos. Por eso era un tema, digamos, de controversia. Así que ya estamos instalados ahora en la primera comunidad cristiana. Recuerden que ya Jesús ascendió a los cielos, después de haber resucitado y compartido con los discípulos 40 años, la comunidad empieza a formarse, ¿sí? Está a la cabeza de la comunidad San Pedro, que Jesús le había designado como roca, como piedra, como fundamento de su iglesia. Eh, Están los discípulos, que al comienzo estaban incompletos porque primero eran dos discípulos. Después, como estaba Judas, que lo traiciona a Jesús y se termina matando, ven necesario completar ese número porque para ellos era muy importante que haya 12 discípulos, porque Jesús había elegido a 12. Entonces ven a la persona apta, a la persona que verdaderamente haya conocido a Jesús, una persona que siga los pasos de Jesús y que siga sus enseñanzas y predique lo que Jesús predicaba. Lo eligen, lo dejan en oración y eligen a Matías como el, digamos, el apóstol que faltaba. Luego, en la primera comunidad empiezan a surgir problemas. Ahí en Hechos de los Apóstoles también se relata el primer concilio de Jerusalén. Y esto es importante también que captemos porque cuando la iglesia se inicia, ya se inicia con problemas, digamos. Esto decíamos la clase pasada, que donde hay hombre hay problemas, digamos. Había una controversia, una discusión
si se podía bautizar a los paganos, si se podía bautizar sin circuncidar a los judíos. San Pedro se apoyaba por la parte de que no, y San Pablo, apóstol de los gentiles, decía que sí. Entonces se reúnen en Jerusalén para debatir ese tema. Y es el primer concilio de la historia de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Así que si yo les pregunto en algún examen cuál es el primer concilio de la Iglesia, ustedes me van a decir el concilio de Jerusalén y me dicen por qué se reunieron los apóstoles a debatir X tema. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el hecho de que San Pablo le tira la barba a San Pedro, que es una forma de, digamos, no de insulto, sino como de poner en el lugar a la persona, ese gesto de tirar la barba. Y bueno, terminan poniendo de acuerdo en el que sí pueden ser bautizados los gentiles, o sea, los que no son judíos, o sea, los paganos, y también pueden ser bautizados los judíos sin la necesidad de circuncidar. ¿Sí? Volviendo un poquito atrás, volviendo re atrás, en la primera clase. Tenemos toda la historia del hecho de Israel como fundamento, digamos, de la fundación de la iglesia. Tenemos la diáspora, tenemos a un Jesús, tenemos la primera comunidad. ¿Sí? Tres hechos importantes. El pasado de Israel, la historia de Israel, la irrupción del Jesús histórico y la primera comunidad cristiana. ¿Sí? Recuerden que este Jesús histórico no es lo mismo que el Jesús bíblico. ¿Sí? Como decíamos anteriormente, el Jesús histórico nace 5 años antes del Jesús bíblico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la Biblia miente? No. La Biblia no tiene un sentido de biografía, no quiere relatar una biografía de Jesús, sino que tiene otro sentido. Un sentido más profundo, el sentido de enseñar lo que Jesús quiso transmitir. ¿Sí? No trata de decir Jesús nació a tal fecha, a tal fecha fue a la escuela, a tal fecha, no sé, cosas así, digamos, sucesivas de una biografía, sino que trata de dar otro sentido. Obviamente que esta lectura bíblica del Jesús bíblico también nos brinda elementos de un Jesús histórico. ¿Sí? Pero no podemos decir que todo lo bíblico es histórico. ¿Sí? Eso tenemos que descartar esa idea. Por eso tenemos que siempre interpretar la escritura según el contexto. Sin un contexto no podemos interpretar la Sagrada Escritura. Bueno, espero que se haya entendido más o menos. Creo que no me olvido de nada. Ahora les dejo en la plataforma lo que tienen que hacer, la pequeña actividad. Les saludo y que Dios los bendiga.